Ahora, continuamos con el inciso C. En el inciso C, lo que solicitaba era saber cuál es el voltaje de salida del circuito, ¿no? Es decir, en función de la ganancia en voltaje, cómo obtener el voltaje de la salida. Y aunque de forma simulada ya se obtuvo el valor de RL, en donde, pues si se fijan acá, ya obtuvimos el voltaje de salida, se obtuvo precisamente en la resistencia RL, en esta parte. Entonces ese valor ya lo tenemos, pero no tenemos el valor teórico, es decir, cómo calculamos el voltaje de salida en función de la ganancia y el voltaje de la entrada. Esto es bastante sencillo, se utiliza la definición genérica de la ganancia en voltaje, que sería el voltaje de salida entre el voltaje de la entrada, y al hacer el despeje correspondiente, bueno, basta con que multipliquemos la ganancia en voltaje por el voltaje de la entrada para obtener el voltaje de la salida, que en este caso es el voltaje de RL, que ya hicimos la gráfica con anterioridad. Entonces, el voltaje de la salida es de 2.44 volts. Nuevamente, al comparar los resultados teóricos con los prácticos, se puede ver que aunque no son exactos, ¿sí?, son bastante cercanos, es decir, el valor de BRL teórico es de 2.44 volts y el voltaje de BRL simulada es de 2.36. Aunque si hay una pequeña diferencia, esa diferencia puede no ser tan significativa ya al momento de llevarlo a la práctica laboratorio, porque incluso en la práctica de laboratorio puede que no les dé ninguno de esos dos valores, a lo mejor les da 2.5 volts, 2.6 volts, 2.2 volts, algo cercano a los valores ya obtenidos en la parte teórica y en la parte simulada. Bien, entonces ahora en el inciso D lo que solicita es cuál sería el voltaje de entrada más grande que podríamos obtener para que a la salida no empecemos a observar una señal que se recorta, es decir, que se sature. Entonces aquí hay varias vertientes de cómo analizar esto. Teóricamente, si el punto de operación Q está exactamente a la mitad, el voltaje más grande que puede tener ese punto de operación es precisamente el voltaje de alimentación VCC, es decir, 12 volts. Pero como el punto Q de operación está exactamente a la mitad, entonces ese punto de operación se puede mover 6 volts a la izquierda o 6 volts a la derecha, lo que implicaría que podemos tener una señal máxima a la salida de 6 volts. La amplitud o el valor pico a pico, perdón, sí tendría que ser de 12 volts, pero el valor pico de la señal es de 6 volts y ese es con el que se va a trabajar para poder determinar cómo obtener el voltaje máximo correspondiente al circuito en cuestión. Entonces vamos a considerar que dado que el voltaje es de 12 volts, el voltaje máximo que puede haber en RL es de 6 volts. Nos remitimos nuevamente a la ecuación de la ganancia en voltaje genérica, es decir, la ganancia es igual al voltaje de entrada entre el voltaje de salida, y despejamos ahora para el voltaje VI. Al despejar obtenemos que para obtener ese valor basta con dividir el voltaje de la salida entre entre la ganancia del sistema. Aplicando esa ecuación, bueno, ya despejando y aplicándola, se obtiene que el voltaje máximo de la salida es de 612.87 milivolts. Perdón, el voltaje de entrada máximo es de 612.87 milivolts. Entonces, si nosotros cambiamos el valor que tenemos en nuestro voltaje de entrada, que es de 250 milivolts, y lo pasamos a 612.87 milivolts, es decir, lo incrementamos, esperaríamos obtener una señal que tuviera un valor pico de 6 volts. Entonces, ya después de hacer la simulación correspondiente, como les mencioné, se puede ver que aquí hay una señal que empieza a estar recortada en la parte de arriba y que no es simétrica. ¿Qué significa que no sea simétrica? Noten que en la señal superior, que es el voltaje de la entrada, bueno, hay un voltaje de 611 milivolts, y en la parte inferior tenemos una señal de menos 612. No son exactamente los mismos, pero sí son muy cercanos, lo que implica que tanto hacia arriba, parte positiva, y hacia abajo, parte negativa, los voltajes son idénticos en magnitud, es decir,
tienen la misma amplitud hacia arriba que hacia abajo. Sin embargo, en la señal de salida se puede observar que la señal en la parte positiva, el máximo que me puede dar es de 3.62, ¿sí? Si eso sucede, fíjense que en la parte inferior ya me da un valor de menos 5.79. Efectivamente esperábamos que tuviéramos una señal pico hacia la parte positiva de 6 volts y en la parte inferior una señal pico de menos 6 volts. Pero aquí podemos ver que la señal no es simétrica. Hacia arriba lo más que puede llegar es a 3.62 volts, tomando como referencia esta simulación. Hacia abajo podemos ver que sí, efectivamente está llegando casi a los menos 6 volts que estábamos esperando. ¿Qué es lo que sucede aquí en realidad? Bueno, lo que sucede es que, derivado que el punto Q de operación no está exactamente a la mitad de la recta de la carga, eso provoca que el punto Q no pueda moverse en la misma proporción hacia la izquierda o hacia la derecha de esa recta de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Es decir, como para que la salida tenga una señal simétrica, es decir, que si para arriba hay 6 volts en la parte del semiciclo positivo, para abajo también existan menos 6 volts. Aquí por la simulación ya observamos que lo máximo que me puede dar hacia el positivo es de 3.62 volts. Quiere decir que ese es el tope que me puede dar, y entonces vamos a tomar eso como valor referencial ahora para ver qué pasa si probamos con esa señal. Aquí, aunque me da 3.62 volts, voy a probar con 3.5 volts, que es muy cercano, ¿sí? Para facilitar algunos cálculos, o al menos para no tener que poner tantos datos o valores cuando se modifica el valor de los voltajes de entrada. Entonces, igual voy a utilizar el despeje que se hizo de la ecuación de ganancia general, y ahora, en vez de utilizar en el numerador el valor máximo que esperábamos, que era de 6 volts, bueno, ya vimos que lo máximo que me puede dar mi circuito es 3.5 volts. Al hacer esa división, bueno, el voltaje máximo de entrada que podríamos ingresar es de 357.5 milivolts, ¿sí? Utilizando ahora ese nuevo valor, se modifica en el simulador el voltaje de Bin para poder observar qué es lo que pasa con ese valor en particular. Entonces, modificando eso, se obtienen este conjunto de gráficas. En este conjunto de gráficas, ¿sí?, se puede observar claramente que la entrada, que es de 356.4, no es exactamente lo que esperábamos aquí de acuerdo a lo que ingresamos, pero es muy cercano. Ese valor está tanto hacia la parte positiva como hacia la parte negativa, es decir, la señal es simétrica con respecto al eje 0. Ahora, si nos vamos a la señal inferior, que corresponde a la salida en la resistencia RL, entonces podemos ver que hacia la parte superior tenemos 3.2, vamos a redondearlo 3.3 porque es 3.29, y podemos observar que hacia la parte inferior ya tenemos menos 3.45, es decir, aunque no llegamos a los 6 volts que estábamos esperando, que sí los podría dar si el punto de operación Q estuviera exactamente a la mitad. ¿Cómo podemos determinar eso? Bueno, porque en el primer intento el voltaje hacia lo negativo casi llegó a los menos 6 volts. Quiere decir que hacia un lado sí pudo llegar hasta ese voltaje, pero hacia el otro extremo de la recta de carga ya no pudo. El tope fue de 3.62. Entonces, al hacer ahora nuevamente la prueba, podemos observar que hacia la parte de arriba da 3.29 volts y hacia la parte inferior, es decir, la parte del semiciclo negativo, da menos 3.45. Entonces, podemos ver que así ya obtenemos algo que se le denomina máxima excursión simétrica, ¿sí? ¿Por qué simétrica? Porque lo que esperamos es que a la salida obtengamos una señal que tenga el mismo valor pico hacia la parte positiva de la señal que hacia la parte negativa. Ahora bien, con ello ya podemos determinar que el voltaje de entrada teórico para que el sistema no se sature es de 612.87.
y el valor máximo de entrada desde el punto de vista de simulación o con los datos obtenidos en el simulador es de 357.5 milivolts. Y obviamente aquí sí hay una diferencia significativa, ¿no? E insisto, esto se debe a que los puntos Q de operación no están exactamente a la mitad de la recta de carga. También hay que notar un pequeño detalle al respecto. Es decir, recuerden que a pesar de que buscamos que el punto de operación Q se encuentre a la mitad de la recta de carga, al analizar en la parte de corriente directa al sistema, podemos ver que el voltaje que es del voltaje colector emisor efectivamente puede ser que esté dentro de lo que esperamos. Sin embargo, la resistencia como tal, la resistencia RL, donde estamos obteniendo el voltaje de salida, no solamente está compuesto por el voltaje colector emisor, sino que también le tenemos que hacer una pequeña suma del componente del voltaje que tenemos en la resistencia del emisor. Es decir, si yo quiero saber cuál es el voltaje de este punto a este otro punto, pues obviamente tenemos que considerar el voltaje colector emisor más el voltaje del emisor. De ahí que, de acuerdo a lo que vimos en clase, el voltaje del emisor debe ser 1/10 de VCC. ¿Para qué? Bueno, pues para poder despreciarlo y que la desviación de lo que estamos esperando en cuanto a voltaje de salida no sea tan grande que tengamos que hacer otro tipo de análisis un poco más exhaustivo. Esa es también una de las situaciones por las cuales se busca que el voltaje del emisor, cuando se está diseñando un circuito de este tipo, sea de 1/10 del voltaje de alimentación, que en este caso sería de 1.2. Y si observamos también aquí, en la simulación obtenemos que el voltaje que está en el emisor, en el caso del circuito Q2, es de 1.03 volts. Es decir, es un poco menos del décimo que estamos buscando. Y en el caso del circuito Q1, su voltaje del emisor es 1.1, muy cercano al 1.2 que estamos buscando como mínimo, es decir, una décima parte del voltaje de alimentación. Se acerca este valor de voltaje de emisor. Entonces, ese también es otro de los argumentos para el cual, cuando se diseñan estos transistores o estos circuitos con transistor, el voltaje del emisor debe estar alrededor de 1/10 de VCC para poder despreciarlo con respecto al voltaje del colector emisor, y ya una vez obtenida la señal en RL, bueno, ya no haya tanta discrepancia entre los valores obtenidos. Entonces, bueno, eso sería lo que corresponde al análisis de este circuito. Hasta ahí terminaríamos. Solamente me gustaría probar o comprobar que efectivamente, si yo me paso de ese voltaje y le pongo un voltaje muy grande, seguimos teniendo el mismo problema de saturación que han visto ustedes que sucede en las prácticas que hemos hecho con anterioridad. Es decir, si aquí yo, en vez de ponerle un voltaje de 357.5 milivolts, se me ocurre ponerle una señal de 5 volts, a la salida lo que tendría que suceder es que me salga una señal completamente cuadrada o nada que ver con una señal senoidal. Entonces voy a hacer la simulación correspondiente, y aquí observamos que aunque la señal de entrada, que es la línea verde, que de hecho voy a hacer un poco más gruesa nuevamente la línea para que puedan ustedes verla, y la señal de salida, que es la línea roja, ¿sí? Pueden ver que efectivamente está movido el punto de operación Q. ¿Por qué? Porque en la parte superior llegamos solamente a 3 puntos y cachito de volts. Hacia la parte inferior sí le llegamos bastante cercano al menos 6 volts que se estaba esperando. Con esto, incluso con este tipo de gráfica cuadrada, la podemos aprovechar para ver o para observar hacia qué tanto se está moviendo mi punto de operación Q y dónde se está ubicando, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, cuando tenemos una señal de entrada senoidal y una señal de salida que ya es cuadrada o que no tiene nada que ver con la forma senoidal,
ya no podríamos realizar la comparativa del voltaje de entrada entre el voltaje de salida para obtener una ganancia. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales para que podamos obtener la ganancia de un sistema es que si la entrada es senoidal, la salida también tendría que ser una señal totalmente senoidal. Entonces, con esto comprobamos que efectivamente el circuito, a pesar de que teóricamente me debe dar un voltaje bastante más grande, bueno, no me lo puede dar y me da solamente hasta los límites restringidos por la recta de carga del sistema. ¿Qué otra prueba se podría hacer aquí? A lo mejor si aquí le pongo 15 volts, bueno, la señal se volverá todavía aún más cuadrada. Entonces aquí lo podemos ver que incluso hasta se deforma la señal por completo. A lo mejor si le ponemos 10 volts podemos obtener algún otro tipo de señal. Fíjense cómo se sigue obteniendo una señal bastante distorsionada debido a que el sistema ya no soporta esa ganancia matemáticamente hablando de que se le está solicitando o que se le está pues sí, pidiendo al circuito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le pongo a lo mejor una señal de 10 milivolts? Bueno, pues obviamente aquí ya tendría que salir una señal. Pero aquí se me hace que tuve un problema. A ver, permítanme un momento. Vamos a ponerle aquí 10 volts y en este otro no lo había modificado. Tiene que modificar los dos. Vamos a ver si sale igual de distorsionada la señal. Sí, miren, sigue saliendo igual de distorsionada. Si yo le pongo 10 milivolts y acá le pongo 10 milivolts, podemos observar a ver qué sucede con el sistema. Y si observan, ahora sí, como ya son señales que sí pueden manejar y están dentro de los más o menos 3.5 volts que ya vimos que tienen que aparecer en el sistema a la salida como máximo, bueno, aquí la señal de entrada sigue siendo la línea verde. Vamos a ampliar tantito esta señal y aquí vamos a colocar igual una señal un poco más gruesa para que se pueda observar bien. Pero lo que quiero que vean es que en estos niveles de voltaje ahora sí se cumple la máxima excursión simétrica, es decir, hacia la parte superior el pico anda un poquito por debajo de los 100 milivolts. Puedo observar aquí que dice 100 milivolts. Y hacia la parte de abajo también se acerca bastante a menos 100 milivolts. Entonces la excursión es totalmente simétrica e insisto, es lo que se busca en cualquier circuito de amplificación en este tipo. Otra cosa que tienen que observar es que la fase no está movida, es decir, si la señal de entrada empieza hacia la parte positiva, la señal de salida también empieza hacia la parte positiva. A diferencia que si tuviéramos una sola etapa en la cual la ganancia por definición es negativa, lo que no significa que haya pérdida, sino que la fase se está invirtiendo con respecto a la entrada. Entonces, cuando tenemos dos etapas en cascada, pues obviamente los signos de las ganancias se cancelan porque se multiplica ganancia 1 por la ganancia 2 y como los dos son negativos me tiene que dar algo positivo. De aquí podemos deducir que si tenemos un número par de etapas, la fase no se va a ver afectada, es decir, la señal de salida va a estar en fase con la señal de entrada. Pero si tenemos un número impar de etapas de amplificación, pues obviamente al menos en este tipo de circuitos que son en emisor común, vamos a obtener una inversión de fase. Bien, espero que este ejercicio haya aclarado algunas dudas que quedaron en la clase en la cual se impartió este tema del amplificador en cascada. Y recuerden que bueno, así como en este momento se tuvo que hacer dos análisis distintos para los dos transistores porque tienen distintas resistencias. Si se tuviera un circuito que tuviera el mismo conjunto de resistencias, pues basta con que hagamos solamente un análisis y adaptemos todo este proceso que se realizó para obtener los mismos valores. Si se combinan distintos tipos de polarizaciones, mientras sea la misma configuración, también es válido. Es decir, en la primera etapa puedo llegar a tener una polarización estabilizada en emisor y en una segunda etapa puedo tener ya una polarización por divisor de voltaje. Puede haber muchas combinaciones, siempre y cuando en los circuitos en cascada, recalco,
las configuraciones tendrían que ser las mismas, aunque las polarizaciones pueden cambiar. Ya cuando modificamos esa estructura, es decir, mezclamos configuraciones, y una de las más comunes es mezclar emisor común con base común, obtenemos algo similar, pero tiene otro nombre específico por las características con las que se llega a ese circuito. Bien, espero que les haya servido este ejercicio y nos vemos hasta el siguiente video.